Primera Pauta, en la 100.5. 7 de la mañana con 35 minutos. Seguimos abordando los temas de relevancia. Decíamos, uno de ellos tenía que ver con lo que estaba ocurriendo en materia de seguridad. La crisis de seguridad, como se la ha denominado, pero que se suma un nuevo ingrediente, lo que está pasando con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Ponen en entredicho la institución, ponen en entredicho su persona, ponen en entredicho que siga en el cargo. ¿Cómo reacciona el gobierno? Sobre esto y más queremos hablar con nuestro siguiente entrevistado. Es Felipe Arboe, abogado, ex subsecretario del Interior, actual consultor en seguridad y protección de datos. Felipe, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, les saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, Claudia, Gerardo, gusto saludarlos. Igualmente encantado. Para comenzar, ¿qué tan condicionado queda el gobierno en este momento ante una posible formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez? Bueno, a ver, primero es una situación muy delicada, muy incómoda, no solo para el general director, sino para la propia institución y particularmente para el gobierno. Probablemente estamos en presencia de una situación muy delicada desde el punto de vista institucional, producto se trata de un general director en servicio activo, que lidera la institución, que además está saliendo de una crisis de legitimidad muy compleja que tuvo durante los últimos años, digamos. En consecuencia, mi percepción es que aquí se va a requerir de algunas medidas, digamos, que el presidente tendrá que evaluar respecto de Carabineros. Ahora, una formalización no significa finalmente, digamos, la asignación de responsabilidad a través de sentencia, sino es una resolución esencialmente revocable. No hay que asociarlo entonces inmediatamente a la posibilidad de que tenga que dejar el cargo. Bueno, es una decisión que la va a tener que tomar en primer lugar el presidente de la República y en segundo lugar también el propio general director, para analizando cuál puede ser el impacto de esta resolución judicial en la propia institución. Y eso es lo más complejo. Sí, Felipe Arboe, ¿qué tal? Buenos días. Ya, usted ¿Qué tal? fue ex subsecretario del Interior. Usted fue ex subsecretario de Carabineros. Conoce bien la institución, conoce bien cómo opera también, ¿no es cierto?, en la moneda, y sabe bien también, porque ha sido senador, cómo opera esto en la opinión pública. Estamos en medio de una crisis de seguridad de altísima preocupación, no solo para la ciudadanía, incluso para las policías, para el gobierno. Este es el tema hoy día. El gobierno, o sea, cuando usted dice el presidente va a tener que tomar decisiones, pero digo, las decisiones tienen un contexto. ¿Hay contexto posible para que el gobierno tome distancia de la figura del general director de Carabineros, le pida la renuncia? Es decir, cuando usted habla del momento delicado a nivel institucional, aquí hay muchas cosas, digamos, el gobierno tiene posibilidades de pedirle al general que dé un paso al costado. A ver, lo primero, yo creo que es, más allá de que uno pueda decir, mire, las decisiones judiciales son autónomas e independientes, si uno mira desde el punto de vista, como usted dice, del contexto, yo creo que es altamente inconveniente lo que está ocurriendo. Lo digo porque este es como el mundo al revés, ¿no? Por un lado tenemos un gobierno que está intentando enfrentar una crisis de inseguridad como no habíamos tenido en los últimos años, con un aumento en la tasa de homicidios que no había ocurrido en los últimos 50 años en Chile, y que tiene altos niveles de temor, digamos, en la ciudadanía. Por otro lado, el gobierno, en una especie de contradicción vital, ha iniciado un proceso de indultos y luego de pensiones de gracia a quienes participaron activamente de hechos de violencia ocurridos en el estallido. Claro. Y luego viene, digamos, una formalización al general director por las acciones de control del orden público durante el estallido. Entonces lo que estamos viendo más bien es aquí el mundo al revés, digamos, donde los victimarios terminan con pensiones de gracia, indultados, y aquellos a los cuales la sociedad les encarga el control del orden público terminan siendo formalizados. Entonces, esa situación de contexto es la que hace mucho más compleja cualquier decisión que pretenda tomar el presidente de la República. Porque además, hoy por hoy, en las encuestas de opinión ciudadana, Carabineros de Chile está muy por sobre el gobierno. ¿Y para qué decir respecto al presidente? Y por tanto, si el presidente de la República pretende tomar una decisión, por ejemplo, decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a pedir la salida del general director porque es incompatible que esté formalizado con el trabajo institucional o porque enreda las políticas de seguridad. Déjeme decirle que esto puede ser una crisis de seguridad a una crisis política.
Entonces, Claro. es una situación muy compleja para el presidente. ¿Y tiene a su juicio también aquí algún correlato con lo que está pasando en la Fiscalía? Ayer el fiscal nacional, ¿no es cierto?, le quitaba la subrogancia al fiscal Armendari, justo, ¿no es cierto?, horas después de que el general director de Carabineros había pedido a través de su abogado, ¿no es cierto?, que fueran inhabilitados. Entonces, también a nivel de lo que usted señala, esta delicada situación institucional, tenemos el Ministerio Público. Bueno, evidentemente, el Ministerio Público es un actor fundamental en esto. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué esto no se previó antes? Es decir, ¿por qué la autoridad política no tuvo la capacidad de prevenir lo que iba a ocurrir o lo que podría haber ocurrido y cómo no se prepararon escenarios para esta situación? En consecuencia, yo creo que hay un problema serio de capacidad de gestión. No me refiero con esto ni a intervenir en el proceso, ni mucho menos, sino más bien preparar los escenarios políticos para que en el evento de que pudiera haber ocurrido algo como lo que está ocurriendo hoy día, se hubiesen tomado ciertas medidas, digamos, de prevención y control, que no se hicieron, evidentemente. Entonces, ahora, el Ministerio Público toma sus decisiones de manera autónoma en función de lo que ellos consideran que son antecedentes suficientes. Ahora veremos, en el marco de la investigación, si la solicitud de formalización del Ministerio Público finalmente se traduce en una acusación posterior y una condena, o bien sale absuelto, con lo cual, evidentemente, también se generaría un problema para la propia institución del Ministerio Público, porque imputar a una persona que tiene un alto cargo y después, digamos, no tener éxito en la investigación, también debería generar un grado de responsabilidad interna en esa materia. Felipe Arboe, usted hablaba de que había una crisis de seguridad y que también con esto se estaba gestando una crisis política. ¿Cómo podría esto afectar una cosa a la otra? Me refiero, ¿podría agravarse la crisis de seguridad si no hay un buen manejo de esta situación judicial, por decirlo de alguna manera? No cabe ninguna duda. O sea, ¿cuál es la señal que se está dando? La señal que se está dando es que el señor Luis Castillo, ¿no es cierto?, el ícono de los indultados por el presidente Gabriel Boric, digamos, que comete otro delito y vuelve a la cárcel, digamos, recibe un beneficio, el indulto. Luego conocemos que el presidente Gabriel Boric le ha otorgado pensión de gracia, es decir, un sueldo de por vida, personas que agredieron a carabineros, que tiraron bombas molotov, que le patearon la cabeza a un carabinero, un sueldo de por vida. ¿Cuál es la señal que se le da al carabinero de la calle? Cuando se formaliza el general director por el delito de omisión, porque además es un delito por omisión lo que se le está imputando, lo que se está diciendo es, mire, el sistema judicial considera que la actuación en el marco del control del orden público no se ajustó a derecho, un delito. Y por tanto, yo, carabinero, de la calle, digo, a ver, perdón, si son capaces de formalizar al general director por un delito de omisión en el marco del control del orden público, cuando este país está cayendo a pedazos, y le dan premio, indultan y le dan sueldo de por vida a los que nos agreden, entonces, ¿cuál es el incentivo para hacer mi trabajo? Felipe Entonces, Arboe, la situación es muy delicada, porque esta discusión que parecería, más bien, comillas, de políticos, hay que tener mucho cuidado, porque estas son las discusiones que se dan al interior de los recintos policiales. Entonces, no es descartable que después, si esto prosigue, después, en el marco de una situación grave de orden público, tipo Plaza Italia o otra cosa que pueda producirse, digamos, los periodistas digan, mire, ¿saben qué? Yo no voy a actuar. Y no voy a actuar porque sé que después me van a formalizar y que además van a premiar a los que me agredan. La situación compleja y el daño que se genera es un daño más allá del gobierno actual, es un daño a la institucionalidad, es un daño a la institución encargada de velar a la cual la sociedad le encarga, velar por el respeto al orden público y la seguridad del país. Hablamos esta mañana aquí en Radio Pauta con Felipe Arboe, ex subsecretario del Interior. Felipe, no sé si usted estará con manos libres o algo, pero de pronto su voz como que decae. Entonces, para quizá poder... No estoy... ya, o quizás se quebra. Usted dice, bueno, es que todas las señales que usted describe son todas muy delicadas, pero ¿qué debería hacer el gobierno? ¿Tiene algún manejo de pie en esta situación? Usted ha estado en la moneda. Yo no soy quien yo para aconsejar al gobierno. No, pero digo, considerando la gravedad del momento, digamos. Hay cosas que ya no hicieron, que era, como digo,
preparar escenarios, ¿no? Eso ya no está hecho. Ya estamos enfrentados a una crisis. Ahora, la pregunta es cómo se enfrenta esta crisis y se saca, por un lado, protegiendo a una institución, segundo, no debilitando la función del control del orden público, que es esencial para la democracia y particularmente para la mantención del Estado de Derecho. Y tercero, cómo no se interviene, digamos, en un proceso judicial, porque tampoco se puede intervenir y afectar la autonomía del Ministerio Público. Entonces, no la tiene fácil. La pregunta es cómo la ministra del Interior va a poder ir al Congreso Nacional a explicar, digamos, que frente a explicar una eventual decisión presidencial de pedir la renuncia al general director o motivar la renuncia, porque ojo, acá puede ocurrir también que el presidente decida no ejercer su facultad de remoción del general director, sino más bien motivar que la haga él, digamos. También podría ocurrir algo así. La pregunta es cuáles van a ser las consecuencias internas de eso y las consecuencias políticas. Sí, y mi percepción no la tiene fácil, digamos. Felipe Arbó, recuerdo que en alguna conversación que tuvimos usted mencionaba el impacto horrible que tuvo para la seguridad en el país cuando el gobierno de Sebastián Piñera descabezó Carabineros, ¿se acuerda? Bueno, entonces ahora pensar que salga uno más, yo no sé, lo veo como una consecuencia horrible probablemente también en materia de seguridad, es decir, la situación ahí se ve extremadamente compleja, me refiero a la consecuencia de una posible salida del general director de Carabineros, se ve como gravísimo, ¿no? Evidentemente, o sea, yo creo que probablemente no de la magnitud de la que se generó cuando comentábamos antes con la salida de todo el alto mando del gobierno de Piñera, pero sí, evidentemente, porque en medio de una crisis de inseguridad, hoy la gente está observando como principal actor o principales actores en materia de lucha contra el crimen a Carabineros, la PDI y el Ministerio Público. Es decir, no pone al gobierno dentro de los actores relevantes, más allá de los esfuerzos que haga la autoridad. Estoy constatando hechos, digamos, que dicen los estudios. En este escenario, que un actor que está siendo mal evaluado, como el gobierno, en materia de seguridad, le pide la renuncia a un actor, a quien encabeza una de las instituciones que aparece bien evaluada, bueno, va a generar un impacto evidente, ¿no? Entonces, ese es el problema. Ahora, más allá del problema de percepción de opinión pública, la pregunta es cómo evitamos que una mala decisión en esta materia genere un impacto al interior de los cuarteles. Ya. O sea, usted está más preocupado de lo que puede pasar al interior de las filas de Carabineros en este minuto claro, por la crisis de seguridad, sí. Ellos no van a hacer conferencia de prensa, ellos no van a hacer probablemente una manifestación, pero tienen diferentes formas de manifestar su malestar. Y eso es muy complicado, es mucho más y requiere de mucho más fineza política percibirlo. Y lo que uno percibe hoy día es que a partir de los indultos del presidente Boric a personas que participaron activamente en hechos de violencia del estallido y adicionalmente las pensiones de gracia, vuelvo a insistir en esto, los sueldos de por vida que el presidente Boric le entregó a personas que atacaron a Carabineros, esa percepción, eso hoy día está recorriendo los cuarteles. Y eso es muy delicado, porque, insisto, ¿cuál es el incentivo para un carabinero de arriesgar su integridad física, su vida, para restablecer el orden público o la seguridad de las personas, que tanto se clama y con la cual tanto se hace gárgara muchas veces, si es que tiene la percepción objetiva de que el victimario va a ser premiado y él probablemente puede ser sancionado? Entonces, más allá de la cantidad de leyes que se hagan en materia de seguridad, las señales son muy relevantes, sobre todo para los operadores del sistema. Sí, esas señales, el tiempo vuela, Felipe Arbó, pero esas señales, a ver, el propio subsecretario Monsalve decía ayer que el gobierno va a hacer todo lo posible, ¿no es cierto?, para echar atrás el otorgamiento, ¿no es cierto?, de estas pensiones de gracia. Decía que hay que hacer cambios a la ley, que finalmente acá el problema tenía que ver con el procedimiento. Y no lo quiero... ¿Sí? Pensiones de gracia se asignan, estuve en el Ministerio del Interior. Ya. Las pensiones de gracia son una decisión discrecional hoy día. Ese es el punto. O sea, que aquí no es que haya... el presidente quiso entregársela, es así de simple. El presidente o el Ministerio del Interior, ahí está la facultad. Entonces, lo que decía Manuel Monsalve ya era distinto, decía que el presidente le quiso entregar estas pensiones de gracia cumpliendo con la misma ley y el mismo reglamento con el que se entregó pensiones de gracia en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, eso decía Monsalve, y que el procedimiento tiene que ser mejorado. Eso es, pero es la misma ley
pero que le da la autoridad, la decisión. Es decir, la decisión de la pensión de gracia a las personas que atacaron a Carabineros es una decisión política tomada por la autoridad política, no una decisión que esté obligada por la ley. No, alguien tomó esa decisión. No sé si fue en el Ministerio del Interior o fue el presidente de la República, pero lo que aparece finalmente es que hay una autoridad política que toma la decisión de dar la pensión de gracia a esas personas. Y tiene que asumir su responsabilidad, digamos, de decirme y de defenderlo, porque mire, si yo considero que esa persona ha sufrido vejámenes terribles que ameritan, digamos, que el Estado de Chile, de todos los chilenos, le paguemos un sueldo de por vida a esas personas, bueno, es una decisión política que tiene que ser defendida por la persona que la tomó. Perfecto. Felipe Arboe, abogado, ex subsecretario del Interior y actual consultor en seguridad y protección de datos. Muchas gracias por conversar con Primera Pauta. Muy buen día. Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. placer. Que esté buen Chao. día. Chao.